Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo. Estamos en los estudios preparando el banquete espiritual para proveértelo, para que puedas disfrutarlo. Porque cada mensaje que aquí en Buenas Noticias de Gran Gozo transmitimos es para edificación de la amada Iglesia de Jesucristo. Y la edificación tiene que ver con seguridad de salvación, con seguridad de perdón, quitando todo sentimiento de culpa, una iglesia en victoria, y eso queremos transmitirte hoy, porque cada vez que mencionamos a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos, estamos edificando a la amada Iglesia de Dios. Y nuestro hermano Moisés, como nuestro hermano Elías y Eliseo y los profetas y todos los apóstoles y todos los cristianos, Moisés, que Dios lo llamó para que él escribiera y dirigiera a su pueblo, en uno de sus 5 libros, llamado Números, en un momento cuando el pueblo estaba pasando una situación muy difícil, porque por la dureza del corazón de ellos, la Biblia dice que Dios envió serpientes ardientes, y cuando esas serpientes mordían, el veneno cuando entraba daba una fiebre que quemaba y morían por montones. Y Dios le dijo a Moisés: mira, hazte una forma de serpiente de bronce, ponla en un asta como donde están puestas las banderas, y todo aquel que es mordido y mire esa serpiente simbólica, el veneno deja de surtir efecto y el que fue mordido no muere. Y el que fue mordido y miró y fue sano, tiene que decirle al otro que fue mordido la experiencia que él tuvo para que el veneno no le surta efecto y muera. Y así hizo Moisés. Y así sucedió. Y la Biblia dice que salieron del desierto, el pueblo se estableció en Palestina y pasaron siglos, y aquella serpiente de bronce la habían guardado y le estaban ofreciendo perfumes. Y Dios dijo: destrúyanla. Y la convirtieron en polvo, la echaron en agua y se la dieron a beber al pueblo. Porque siempre están buscando lo que no deben. Y lo que yo quiero decir es que lo que Dios provee es lo que uno tiene que mirar como el medio que Dios nos da para nuestro beneficio. Y eso fue lo que Dios proveyó. Pero lo proveyó para un tiempo. Y aquel tiempo, cuando le estaban ofreciendo perfumes, ya no era el tiempo de mirarla. Y mi estimado, cuando llegó Jesucristo, el Hijo de Dios, Él hizo una pronunciación que allí fue escrita y lo escribió el evangelista Juan en el capítulo 3 de su evangelio, versículo 14, donde Jesús dijo: si yo fuera levantado, a todos traeré a mí mismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora el Señor está diciendo aquí que yo voy a ser levantado en una cruz, y no está diciendo que tenemos que levantarlo para que todos vengan. No, decir lo que pasó en la cruz. Ese es el mensaje. El mensaje es decir que Jesús fue puesto en la cruz como un diablo, como una serpiente. ¿Por qué? Porque le pusieron todos los pecados. Dios le puso todos los pecados. Y dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la copa nuestra llena de serpiente, de pecado, de veneno, se le transmitió todo eso a él, a la copa vacía, que dijo: si es posible, Señor, pasa de mí este vaso. No como yo quiero, sino como tú quieres. Y él decidió tomarlo y se convirtió en una serpiente. Por eso vino sobre Jesús una maldición. La Biblia dice, y esto es algo tremendo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3,
versículos 13 y 14, dice que Jesús fue levantado en un madero. Y lo que escribió Moisés de las leyes, una de ellas era que el que era clavado en un madero era maldito, se convertía en un anatema, en un maldecido. Y el apóstol Pablo dice que Jesús fue puesto en un madero para que se convirtiera en maldición y nos librara a nosotros de la maldición. Pero lo interesante es que aquí hay uno de los eslabones perdidos que mucha gente no entiende, porque el perdón es un eslabón para el Espíritu Santo, pero este eslabón de quitarnos Dios la maldición y ponérsela a Jesús y hacerlo maldito, el versículo 14 dice Pablo que es para que podamos recibir el Espíritu Santo. Yo lo lavo en esta hora porque el apóstol Pablo lo escribe muy clarito en Hebreos 2:14 y dice él en este capítulo que así como los hijos participamos de carne y sangre, él participó de lo mismo, para dar por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librarnos del temor a la servidumbre que teníamos, de esa muerte que estaba para nosotros por causa de Adán en nuestra carne, ley de pecado y muerte. Pero Cristo vino y en su propia carne, dice el profeta, muerte, yo seré tu muerte. En la muerte de Cristo, Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, la carne, porque la carne tiene el imperio de la muerte, pero Jesús venció ese imperio, nos quitó la maldición, y cuando Él vino, participó de lo mismo que estamos participando nosotros, porque fue real lo que Jesús hizo, fue en su propia carne. Él lo dijo, después de resucitar, no soy un fantasma. Miren, yo tengo carne y hueso. Mira, Tomás, mis huellas de los clavos. ¿Tienen algo de comer? Entonces, Él participó en su carne y allí, en participar en esa carne, nos libró en la carne nuestra de pecados, de muerte, de delitos, de condenación, haciéndose Él maldición. Por ti, por mí. Y eso es lo que dijo Jesús, si yo fuera levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que yo sea levantado. Y es lo que estamos diciendo aquí. Él fue levantado y ahora nosotros sabemos qué fue lo que pasó allí en la cruz. Es tremendo cuando uno entiende, mi estimado, que Jesús tomó nuestro lugar. Por eso la Biblia lo dice bien clarito. Dice que nosotros, al participar de carne y sangre, en el sentido de pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ya éramos hijos de perdición. Pero cuando llegó Jesús nos glorificó, nos quitó la maldición, porque Él recibió la maldición por nosotros. Sé bendecido ricamente. Mantente en comunicación. Ahí aparecen los teléfonos para que gratis, donde quiera que estés, no te cuesta. Llámanos para cualquier orientación por oración intercesora. Y ahí el pastor Vidal y todos los que estamos dispuestos estaremos contigo al vivo, así como estás mirando ahora en televisión ahí donde estás. Sé bendecido. Padre, gracias te damos por Jesucristo, por la liberación, por la vida. Gracias porque ya no hay maldición, ya no hay muerte. Está la vida eterna en nosotros por tu Hijo amado, a quien glorificamos y damos toda la honra. Amén y amén. Amén. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que se titula Camino a Emaús. Dice la Biblia que, cuando los discípulos del Señor iban caminando, su corazón ardía. ¿Por qué? Porque Él, el Señor Jesús, les estaba abriendo las Escrituras. Y qué gran enseñanza nos da la palabra con respecto a este evento, a este versículo en la palabra. Ellos iban caminando y el Señor, siendo la palabra hecha carne, la misma palabra citando la palabra. Y aquí estamos junto al pastor Haroldo Camacho y al maestro bíblico Carlos Pérez,
Y vamos a estar, bueno, hablando de camino a Emaús. Cómo en estos tiempos tan turbios, tan difíciles, el Señor Jesucristo sigue abriéndonos las Escrituras, la palabra misma, citándonos la palabra. Así que, señores, pastor, bienvenido, maestro, bienvenido. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy, de camino a Emaús? Bueno, la Semana Santa se está aproximando y Sí. vamos a decirlo así, es una celebración cristiana en todo el mundo y nosotros sabemos que los cristianos celebramos este evento porque es el centro de la atracción cristiana. Ahí en la cruz del Calvario se efectúa nuestra salvación. El evento que se da desde el punto de vista desde el camino a Emaús Sí. es el evento de unos discípulos que 3 años y medio después de andar con Jesús No le todavía reconcilio. no comprenden Las de qué se Escrituras, trata realmente. Jesús. Así que, ¿qué tú piensas acerca de ¿De eso? quién hablaba la palabra? Sí. Bueno, a mí me parece algo muy bello como la escritura registra esto. Y tenemos, ante todo, que esto se registra en Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Y sobre todo, el narrador de este pasaje es nadie más que un médico. Lucas. Un médico, el médico Famoso Lucas, Lucas. que Compañero del apóstol Pablo también. Sí, exactamente, él trató a diferentes personas. Un apoyo. La manera como él trata este pasaje, y de hecho todo lo que hay en Lucas y en Hechos, revela que él no solo era un médico físico, sino que él conocía el corazón humano, lo que hoy llamamos la psicología. Y encontramos allí cómo él escribe de tal manera que él llega no solamente a la mente como un médico, Sí. según él desarrolla el tema, sino con el corazón. Y comienza esta narración de una manera muy normal. Estos discípulos vivían en una aldea como a, ¿qué? ¿Eran 3, 6 horas de camino? Depende cuánto rápidamente Aproximadamente, caminabas, sí. ¿no? 3 horas más o menos. 3 horas de camino. En una aldea, habían estado allí todo el fin de semana en Jerusalén, esperando una buena noticia. Estaban discutiendo lo que había acontecido ese fin de semana, ¿no? Precisamente. Ellos estaban fresquitos, acabados de salir de la crucifixión, lo cual había sido un golpe muy fuerte para todos ellos, porque ellos esperaban muy claramente que otra clase de final fuera el que se hubiera manifestado. ¿Te puedes imaginar, Carlos, que tú y yo hubiéramos estado allí, que fuéramos esos dos discípulos o cualquiera de nosotros Sí, allí, ¿cómo no? y esa noche, la noche anterior o el viernes anterior, hubiéramos estado allí viendo esa tremenda piedra siendo arrastrada por los soldados romanos? Y ¡pum! Cae esa tremenda piedra frente al orificio de la tumba. Y no solamente eso, sino que después vienen con el yeso y La sellan totalmente. Para que el cuerpo del Señor aparentemente no fuese robado, ¿no? Sí. Como se pensaba en un principio. Y Precisamente. que los discípulos dijesen, ha resucitado. Exacto. Y se hubieran llevado el cuerpo secretamente. Exactamente, es un punto muy saliente porque lo que esperaban era que se llevaran el cuerpo de Cristo y los cristianos pudieran ser culpados de fraude. Y ese es precisamente el problema, que el cuerpo desaparece, pero no hay fraude en ninguna clase. Claro, no hay engaño en No absoluto. hay engaño. Pero lo que el pastor dice es muy cierto. Bueno, si nosotros nos ubicamos en ese tiempo y nos personificamos como aquellos dos discípulos, es muy probable que nuestras esperanzas hubiesen terminado allí en la piedra. Al ser sellada la piedra, hasta ahí llegó toda esperanza, toda ilusión de que el Señor Jesús en verdad era la esperanza viva y real que ellos esperaban para toda la nación de Israel, que les quitase el yugo opresor del imperio romano y los liberase de la esclavitud, como él lo había dicho.
Para ellos, al ver esa escena, ahí terminó todo. Y ese es el punto Exacto. de discusión cuando ellos van hablando tristes, cabizbajos, con mucho sentimiento, con mucha melancolía, van achantados, presenciaron la ejecución, supieron del martirio desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de todo lo que pasó el Señor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Creímos en Él y ahora, ¿qué nos espera? La escena es muy parecida a cuando uno pierde un ser querido en el cual uno tenía fiada todas sus esperanzas. Correcto. El papá, la mamá, un hermano mayor, alguien muy querido muere y luego ese cuerpo, ese ataúd baja a la tierra y caen los turrones, ¿se dice turrones? Sí. De tierra encima del féretro del Trozos. ataúd, y luego Pedazos. viene ese momento fulminante en que se cierra la tumba y ahora pues lo hace muy estético, ponen los pedacitos de zacate ahí encima y lo cubren todo, y uno siente unos sentimientos muy mezclados, y podemos ver ahí esos discípulos cuando estuvieron allí, supongo yo que estuvieron allí cuando se cerró la tumba. ¿Qué hicieron ese viernes de noche? Pobrecitos, ¿qué hicieron ese noche? ¿A dónde fueron? ¿Y dónde estuvieron todo el día sábado ellos con su dolor, esperando alguna noticia? ¿Y qué pasa? El primer día de la mañana, de la semana, el domingo, ellos conversando. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos regresamos? ¿O nos quedamos acá? Como una conversación como nosotros pudiéramos haber Claro. tenido estos días. Coloquial, ¿Qué tal vamos a cual. hacer? A mí me asombra mucho la dulzura y la ternura del Señor al momento en que los reprende de buena manera. ¡Oh, insensatos! Insensatos, Sí, sí, sí. tardos. ¿Por qué no logran captar realmente lo que la palabra dice? Hay una, Carlos, hay una cosa muy bonita aquí, y es que desde el principio del relato se dice que ellos no podían identificar a Jesús, pero era una obra sobrenatural que estaba sucediendo, no era una obra sencillamente que ellos no pudieran reconocerlo porque estaba desfigurado o porque todavía llevaba algunos rastros de la crucifixión del día viernes, o quizás los Estaban desechos de la quemados. tumba se estaba pudriendo o algo así, ninguna cosa. Y cuando vemos que se dice allí que sus ojos estaban vedados, era con un propósito. La Escritura quiere comunicarnos a nosotros el hecho de que nadie puede ver a Jesús a menos que Jesús quiera que lo vean. Y precisamente el hecho de que ellos todavía estaban albergando esas ideas que tú mencionaste de un reino terrenal, de una victoria de los judíos sobre sus opositores y sobre sus captores, que eran el imperio romano, y volver otra vez a esa clase de pensamiento. Estamos allí en el momento crucial cuando ellos tienen que aprender quién es Cristo verdaderamente, 3 años y medio después de haberlo conocido como persona. Es Ahora- algo... Bueno, continúa. Ahora, nosotros aquí podemos hablar y hemos estado hablando por casi 10 minutos. Pero allá... ¿10 minutos dónde? Sí, ¿verdad? Pero allá puede ser que algunos de los televidentes que estén viendo se estén preguntando, ¿y entonces qué tiene que ver esto? El asunto es que tus pecados han sido perdonados. No queremos que termine este segmento sin que usted vea en ese Cristo que se le acerca a usted en su camino en este mismo momento y le dice, sus pecados son perdonados. Y en el próximo segmento vamos a seguir con este tema. Mis amigos, bienvenidos a este su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Vamos a estar trabajando con unos segmentos continuados acerca del concepto de conocer a Dios, pero vamos a hacerlo sobre el Evangelio, específicamente sobre el Evangelio. Y vamos a hacerlo en segmentos cortos,
vamos a aprovechar 5 minutos. Ustedes están acostumbrados de que nosotros les hablamos 10 minutos, pero ahora lo vamos a hacer en 5 porque vamos a dar paso a una serie nueva que vamos a tener como por 5 o 6 que ocupan 10 minutos. Entonces yo les cedo 10 minutos a esa parte que es una parte muy hermosa que les va a gustar mucho, Camino a Emaús. Entonces vamos a retomar el concepto de conocer a Dios y el concepto del Evangelio. El día de hoy y ayer en la noche estuve en las noticias y me encontré con un hecho asombroso, ¿verdad? El hombre, para saber de su descontento por una posición de un país, va y le lleva armamento y lleva bombas y las hace estallar, se reúne con otros para decirle, este es mi poderío, ¿verdad? Así se manifiesta, o sea, es la manera de un país de mostrarle a otro su poder o su influencia. Entonces le lleva, por ejemplo, bombas. Y nosotros aquí en Buenas Noticias de Gran Gozo no te vamos a llevar bombas destructivas, te queremos llevar bombas de Cristo, bombas de Dios, bombas que a su momento te glorifiquen, al momento te lleven a darte cuenta de que eres un hijo de Dios, al momento de que te pongamos en presencia de un Dios que sana, que salva, que bautiza con el Espíritu Santo, pero que te ama en gran manera. Pero también es interesante que el Evangelio, ya que estamos poniéndolo en su contexto, el Evangelio nos habla de un Dios para pecadores. Suena fuerte, ¿verdad? Sí, desgraciadamente se ha creído que llevar el Evangelio es hacer a la gente buena o dar el testimonio de que te hace bueno para poder saber que Dios te está tomando en cuenta y que entonces te puede hablar de salvación. ¿Sabes que no es así? En el contexto bíblico, Dios se presenta al pecador. Y cuando aún estaba en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, entonces le ofreció solución. Entonces, quiere decir que te vamos a llevar la solución a ti y a mí, que somos pecadores. Y a eso es lo que realmente se conoce con el nombre de Evangelio. Las buenas nuevas de que para el malo, para nosotros que somos pecadores, hay solución. Fíjate nomás el versículo que traigo. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Mateo 9:13. Ahí en Mateo nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso te decimos que Cristo se ofreció como el Dios de pecadores. Ahí es donde está la solución. ¿Por qué? Porque esa es la buena noticia, que Él le trae solución al pecador. No, malas noticias serían que Él le trae a los justos, pero entonces había que hacer los buenos y entonces podía ser tomados en cuenta para entrar a su reino. Y no es así, porque entonces una cosa es que nadie es justo, pero la otra cosa es que entonces no habría buenas nuevas. No le podríamos dar a alguien algo que no puede tener. Vamos a ver por qué te digo esto. Dice el Mateo 11:19 también, no nomás eso, sino que también Él dice que fue amigo de publicanos y de pecadores. Así dice ese versículo. ¿Por qué? Porque luego lo criticaron. Pero lo que no se daban cuenta era que Él venía a traer solución al que estaba mal. Y nosotros estamos mal. Dice en la palabra de Dios, y aquí vamos a ir terminando la primera parte como una parte introductoria, que dice que Dios nos mostró un evangelio de amor, un evangelio de poder. Pablo lo ejemplifica en la introducción al libro de los Romanos, que está en el capítulo 1, en los versículos 16 en adelante. Y nos dice, por ejemplo, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al creyente y al no creyente. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que con esto vamos a darle un preámbulo y vamos a regresar dentro de un momentito, en el siguiente capítulo, para seguir adelantando ese evangelio de amor de Cristo, y te lo vamos a hacer para que tú lo sepas enseñar, o también si tú no lo conoces, conozcas de un Salvador que te trae buenas nuevas. Que Dios te bendiga ricamente.
En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz iluminó mi ser. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz iluminó mi ser. La luz que yo encontré es la palabra de Dios. Es lámpara que ilumina mis pies. Decidí guardarla en el corazón y no pecar contra él. Y esa llama no se apagará. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vida.